Vamos a arrancar hoy, estoy emocionado porque se vienen unas semanas de mucho aprendizaje de parte de Dios. Dios ha estado hablando a nuestro corazón para esta serie que estamos iniciando el día de hoy. Y Dios pone en nuestro corazón principios muy prácticos para nuestra vida cotidiana, que es ahí donde nosotros vamos a aprender a conocer a Dios. Esto lo he dicho en otras ocasiones, a Dios no lo vas a conocer teóricamente, a Dios lo vas a conocer prácticamente. Entonces hay muchos de nosotros que tenemos la teoría, pero no logramos llevar o conectar esa teoría a la vida práctica. Y usted y yo necesitamos aprender a conectar esto que estamos aprendiendo, conectarlo en las cosas cotidianas de nuestra vida diaria. Entonces todos, sin lugar a dudas, experimentaremos o es sino que estamos experimentando también situaciones difíciles, situaciones complicadas, adversas. Yo sé que no ha sido, este año y medio no ha sido de los años más memorables en el sentido bueno, sino que hemos encontrado adversidad tras adversidad. Y por eso queremos empezar esta serie llamada Bajo Presión, porque es así como un creyente tiene que ser hecho. Tiene que aprender a vivir bajo presión. Entonces no vendemos aquí en Colectivo 7 ninguna idea falsa que no sea bíblica, que nos haga decir que a nosotros los creyentes Dios nos va a librar y que vamos a vivir sobre un lecho de rosas. Eso no es bíblico, al contrario, yo veo el sufrimiento, veo el dolor de grandes siervos de Dios, y que pese a ese sufrimiento y que pese a ese dolor, ellos lograron salir adelante cumpliendo el propósito de Dios. Así que Dios desea que usted y yo seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Esta serie está centrada en un profeta, el profeta Daniel. ¿Cuántos han escuchado de Daniel? El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Entonces durante las próximas 7 semanas estaremos hablando sobre el profeta Daniel, y hoy voy a leerte algunos versículos importantes. Yo te quiero decir que Daniel es la prueba mejor de cómo tenemos que crecer, cómo tenemos que prosperar aún estando en medio de mucha presión, de muchos conflictos. Y Daniel es la prueba que él, siendo un adolescente de 15 años, escúchame bien, siendo un adolescente de 15 años, él es tomado como prisionero de guerra y es llevado cautivo junto con el 25% de la población de Israel. Son llevados cautivos a Babilonia por el emperador en ese momento, que era Nabucodonosor. Esto es Babilonia, esto es aproximadamente, ubicándonos en la actualidad, esto es Irak. El imperio de Babilonia estaba gobernado por Nabucodonosor, quien viene de alguna manera permitido por Dios a poner bajo sujeción al pueblo de Israel, porque Israel se había desviado, Israel había desobedecido a Dios. Y entonces Dios advierte bajo sus profetas, les dice que se arrepientan, porque si no iba a venir un gran mal sobre ellos. Pero ellos no escucharon esta advertencia. Entonces lo que sucede es que Dios permite que alguien como Nabucodonosor, vaya nombre tan difícil, permite que llegue y tome posesión y haga estragos en toda esta nación de Israel, y toma un 25% de la población, lo más selecto, lo toma y se lo lleva cautivo a Babilonia. Estoy hablando más o menos por ahí del 600 antes de Cristo, para que usted más o menos se ubique. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Esto es tan actual, porque Dios sacudió en ese momento a Jerusalén, sacudió al mismo Daniel, sacudió su mundo de alguna manera para que pudieran despertar. Muchas veces Dios va a sacudir nuestra vida. ¿Le suena familiar? Dios a veces va a sacudir nuestro matrimonio, Dios a veces va a sacudir a nuestros hijos, Dios a veces va a sacudir nuestras finanzas, Dios a veces va a sacudir las cosas en las que tú estás confiando, que no deberías de estar confiando, y lo sacude con un propósito, y de eso queremos hablar en esta tarde. Entonces Daniel llega de la edad de 15 años, y durante 70 años él sirve
en el imperio de Babilonia, y no solo eso, sino que además sirve a otros. No solo muere Nabucodonosor, sino que llega su hijo Belsasar, también sirve con Belsasar, y después llega Darío, quien toma posesión de este imperio, y Darío llega y extermina casi a todos, pero dice: a Daniel déjenmelo, ese no me lo toquen, porque Daniel es especial para mí. Entonces este hombre Darío, también un emperador, un rey, también guarda a Daniel. Entonces Daniel sobrevive a varios imperios. No solamente estuvo con Nabucodonosor, no solamente estuvo con Belsasar, estuvo con Darío y estuvo con Ciro el persa. Entonces, como quien dice, sobrevivió a estas 4 temporadas diferentes, de reinados diferentes, pero él permaneció bajo presión todo este tiempo, prosperando y alcanzando el propósito de Dios. Dice Daniel capítulo 1, versículo 1, si se ponen de pie, quiero leerlo. Por favor, Daniel 1:1 en la versión NTV, en reverencia a la palabra de Dios. En esta primera cita dice: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Puede usted tomar su lugar, muchas gracias. Entonces dice que Nabucodonosor llegó a sitiar la ciudad de Jerusalén. ¿Se ha sentido usted así? Como que las situaciones que están llegando a su vida, los conflictos, los problemas, como usted le quiera decir, llegan y lo están sitiando y lo están rodeando. Y usted voltea y dice: aquí hay una situación, y voltea de este lado, aquí hay otra situación, y usted se siente como rodeado. Bueno, así se sintió. En ese momento Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor. En ese momento Babilonia era una potencia. Entonces llegan a arrasar a Jerusalén, a todo el pueblo judío, y de alguna manera se sienten de alguna manera abrumados. Y ¿saben qué es lo más interesante de esto? Es que dice que Dios le dio la victoria a Nabucodonosor sobre el pueblo de Israel. Y tú dices: pero Nabucodonosor es un gentil, es un hombre malo. ¿Cómo es que Dios le dio la victoria? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Dios va a utilizar autoridades que no son precisamente las mejores o no son las más cristianas. Dios va a utilizar muchas veces autoridades en nuestra vida para que nosotros podamos entender o aprender la lección. Israel tuvo que aprender una lección. Se había desviado en inmoralidad, en idolatría. Entonces Dios permitió que un hombre tan perverso como Nabucodonosor fuera utilizado para disciplinar a su pueblo. Dice el versículo 2 de Daniel 1: el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. ¿Qué está pasando aquí? Nabucodonosor llega y se roba los objetos del templo, los saca de Jerusalén y se los lleva a Babilonia y los pone delante de su Dios, como diciendo: mi Dios es más grande, ahora estoy avergonzando al pueblo de Israel. Dice el versículo 3 y 4: luego el rey, o sea Nabucodonosor, ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real. Diga conmigo: familia real. No era cualquiera, era la familia real de Judá y de otras familias nobles. Por eso le digo que Nabucodonosor no se llevó lo primero que encontró, se llevó lo más selecto de Jerusalén. Se llevó a la nobleza, a la familia real. Entre ellos iba Daniel y sus amigos. Y entonces dice aquí que trajeran algunos jóvenes de la familia real de Judá y de las otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Y dice aquí: selecciona sola a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber. Muy listo Nabucodonosor. Dice: tráiganme a lo más selecto de la juventud y que tengan estas cualidades. ¿Se dieron cuenta que estas cualidades son las que actualmente están en esta cultura? Dice: tráiganme jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, dice Nabucodonosor. ¿Saben? Estos son los valores que mueven el día de hoy a la cultura del mundo. Todo es imagen, todo es inteligencia y todo es ¿qué? Fuerza física.
Entonces eran fuertes físicamente, la apariencia era buena y además eran inteligentes. Y saben, estas son las cuestiones en los valores el día de hoy en la cultura. Si no eres fuerte, tienes que ser demasiado inteligente, y si no, pues tienes que ser galán, o guapo, o guapa, o bello, o bella, porque debes de tener, según el mundo, por supuesto, según el mundo son las cualidades que tú debes de tener para poder triunfar. O sea, todo se trata de imagen, todo se trata de fuerza física, o todo se trata de inteligencia. Pero esos son los valores que Nabucodonosor quiso implementar con estos jóvenes judíos. Entonces los estaban de alguna manera adoctrinando. ¿Cómo sé que los estaban adoctrinando? Porque iban a empezar una carrera o una preparación de 3 años donde los iban a enseñar de acuerdo a la cultura de Babilonia. Dice el versículo 4, 1:4 dice: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura babilónica. ¿Qué está pasando aquí? Sistemáticamente los están de alguna manera adoctrinando. Por eso digo que es tan actual lo que estamos viendo el día de hoy, porque eso es lo que exactamente el enemigo de nuestras almas quiere hacer con nosotros y con nuestros hijos. Quiere de alguna manera adoctrinarnos. Es una cuestión de bombardearnos todos los días con este sistema. Todo es imagen, todo es fuerza física, todo es inteligencia humana. Y encima quiere de alguna manera que seamos cambiados en nuestra cultura. Dios nos ha dado una cultura. Usted y yo hemos hablado al respecto. ¿Qué cultura nosotros tenemos? No tenemos la cultura de este país. Espiritualmente hablando, nosotros hemos adoptado la cultura de Dios, la cultura de la palabra de Dios. Esa es la cultura que el enemigo quiere cambiar. ¿Sabían que Nabucodonosor cambió los nombres de Daniel? A Daniel le puso: ya no te vas a llamar Daniel porque suena muy hebreo, suena muy judío, y aquí no caben esos. Entonces no te vas a llamar Daniel, sino que ahora te vas a llamar Belsasar, en honor a Baal. Entonces le cambia el nombre a Daniel y le pone Belsasar. Y a sus amigos, uno que se llama Ananías, le pone Sadrach. Le dice: no, tiene un nombre muy judío, Ananías suena muy judío, te vamos a poner Sadrach en honor a otro diosito que tenemos aquí. Y el siguiente es Misael. ¿Quién como Dios? Un nombre judío, un nombre hebreo, un nombre que tiene inscrito ahí el nombre de Dios, se lo cambian y le ponen Mesac. Y a Azarías le ponen Abed-nego. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo de alguna manera, en algún sentido? Nabucodonosor los está adoctrinando, diciendo: suena muy cristiano, suena muy bíblico, vamos a cambiar eso, vamos a cambiarles incluso hasta sus nombres. Ya no te vas a llamar fulanito, sino que te vas a llamar así para que luzcas y te veas como todo un babilonio. Ahora sí, con un nombre diferente, con una doctrina diferente, vas a parecer como un babilonio. Entonces lo que está pasando aquí es que los está reprogramando sistemáticamente a estos jóvenes, incluidos a Daniel. ¿Podríamos decir que la vida de Daniel está sufriendo grandes cambios? Por supuesto. Tiene solo 15 años. Y para estas fechas, Daniel, a la edad de 15 años, ya había sido raptado de su ciudad y había sido llevado como prisionero de guerra. Y encima de estar como prisionero de guerra, le están cambiando el idioma, le están cambiando la cultura, le están cambiando el nombre. Si esos no son cambios, entonces ¿qué son? Pero lo más importante que vamos a aprender durante estas semanas es que pese a esa presión, pese a esos grandes cambios que está sufriendo en su vida Daniel, porque Daniel jamás volvió a ver a su familia, Daniel jamás regresó a su pueblo, Daniel jamás pudo regresar, y encima de todo eso Dios lo llevó a ser uno de los grandes profetas. ¿Qué fue lo que hizo Daniel para poder de tan solo 15 años marcar la diferencia? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando enfrentemos grandes cambios? La vida se trata de eso. Nuestra vida se trata de enfrentar esos grandes cambios, y la respuesta a esos grandes cambios es lo que yo quiero que aprendamos a hacer. ¿Cómo vas a responder? Yo no sé qué cambios estés experimentando, a lo mejor cambios buenos, cambios no tan buenos.
Estás sufriendo un sacudimiento en tu matrimonio, estás sufriendo un sacudimiento en tu vida, en tus finanzas. Hay grandes cambios, a lo mejor te cambiaron de trabajo, a lo mejor te quedaste sin trabajo, yo no lo sé. Estás sufriendo grandes cambios, grandes altibajos y no sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo vas a responder. Hoy queremos darte 2 consejos para cómo nosotros, de alguna manera basados en la vida de Daniel, cómo vamos a responder ante los grandes cambios que hay en nuestra vida. Y el primer consejo, familia, es que cuando lleguen las pruebas no te tomará por sorpresa. Eso es lo que aprendemos de Daniel, porque Daniel fue entendido en los tiempos, fue sabio, guardó en su corazón la palabra del Señor. Él lo escuchaba los predicadores en la calle y decían: prepárense porque nos van a quitar la libertad. Y él escuchó ese consejo, él escuchó todo lo que tenían que decir esos predicadores, y unos de ellos es Sofonías y Jeremías. Eran de su tiempo y lo guardó en su corazón. Así que Daniel no le tomó por sorpresa. Cuando venga esa prueba, que no te tome por sorpresa, porque créeme que en este mundo tendremos pruebas. Continuamente tenemos pruebas. Como decía mi esposo hace un momento, a veces se nos ha vendido el cristianismo como una vida de color de rosa. Ven a Cristo, todos tus problemas se van a terminar. Eso es mentira. Seguimos en este mundo, y mientras estemos en este mundo, ¿qué creen? Hay pecado. En el mundo donde estamos hay pecado, y mientras haya pecado, nuestra carne es débil. Ese pecado nos aleja del Señor y tenemos que estar luchando continuamente con ese pecado. Entonces Daniel estaba preparado, aun cuando sufrió esta devastación el pueblo de Israel. Él se paró firme y fue a Babilonia, pero no fue absorbido por la cultura de Babilonia. Y estamos siendo advertidos. ¿Tú cómo estás guardando esas advertencias? ¿Tú cómo estás guardando el consejo del Señor? Continuamente se nos ha advertido y se nos sigue advirtiendo. Ve las señales, ve los tiempos, sé entendido en los tiempos. Vamos a ver Primera de Pedro 4:12. Vamos a ir ahí. ¿Ya lo tienen? Lo pueden leer en la pantalla. ¿Qué dice? Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¿Qué dice aquí? La palabra clave: no se sorprendan de las pruebas. Continuamente vamos a tener pruebas. Quisiéramos decirte otra cosa, pero tenemos que prepararte. Tenemos que prepararte para que cuando se presente una prueba, un desierto, una aflicción, tú estés preparado. En este mundo, como les comentaba, tendremos aflicción. Y mientras no estemos donde está Dios, ahí sí habrá perfección, ahí sí habrá armonía, gozo, paz. Pero mientras estemos en este mundo, lamentablemente la gente cambia, las relaciones cambian. A veces estamos bien, nuestras mentes no son saludables en algún momento, nuestros pensamientos no nos ayudan estando en esta tierra. Entonces tú tienes que estar bien preparado. Y fíjense que a veces nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? En lugar de preguntarnos y decirnos: ¿y por qué no a mí? A veces nos sentimos privilegiados y decimos: Señor, ¿por qué me mandas esto a mí? Pero dice el Señor: ¿y por qué no a ti? ¿Tú qué tienes de especial para no probarte, para pasar por estas pruebas? Como vemos con Daniel, él era un hombre de Dios, no tenía por qué pasar esta prueba. Y lo vemos en muchos hombres de Dios en la palabra. En Job también es un ejemplo. El mismo Yeshua dijo: en el mundo tendrán aflicción. Si me pueden acompañar a Juan 16:33, ahí lo tienen en su pantalla. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando estemos con nuestro amado Salvador, ahí será gozo y paz, alegría. Pero mientras que estemos en esta tierra, tenemos que aprender a sobrellevar estas luchas, estos problemas, estas aflicciones, los desiertos. ¿Cómo lo vas a pasar? Yeshua nos advirtió. ¿Y sabes cuál es la respuesta típica que tenemos a veces? Es buscar culpables. Cuando tú te enfrentas a un problema, ¿sí o no?
a veces queremos encontrar culpables. Es que mi vecino tuvo la culpa. Es que mi esposo tuvo la culpa. Mi esposa tiene la culpa. Mis hijos tienen la culpa. Todo mundo tiene la culpa, ¿verdad? Y no examinamos realmente quién es el culpable. No se trata de examinarlo. No se trata de encontrar culpables porque vas a perder el tiempo. Lamentablemente, pues tenemos luchas y tenemos que estarnos rodeando de personas, tenemos que estarnos limando y pues es ahí donde nos estiramos. Entonces, si tú buscas un culpable, vas a perder el tiempo y no vas a solucionar el problema. Si tú te tardas en accionar y confiar sobre todo en Dios, en lo que quiere forjar en ti ese problema, lo que Dios quiere enseñarte en ese problema, en esa aflicción, eso es lo que tiene que estar en nuestra mirada. Dice la palabra del Señor que siempre tendremos aflicción. Lo acabo de leer hace un momento. Yeshua lo dijo. En este mundo tendremos aflicción. Pero la meta es que te preguntes, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué puedo accionar? Esa es la pregunta que queremos ayudarte en estos consejos, en estas semanas. Y yo quiero decirte que hay 4 fuentes de tus problemas. Hay 4 fuentes de tus problemas. Y queremos que tú los identifiques y que cuando se presente un problema tú estés bien presto y alerta a saber cuál es la fuente del problema. Y la primera es que tú eres la fuente del problema muchas veces. Tú eres la fuente del problema en muchas ocasiones. Nuestra vieja naturaleza no nos ayuda. A nuestra carne no le gusta obedecer a Dios. Nos rebelamos, ¿verdad? Nos rebelamos y decimos, Señor, yo quiero hacerlo a mi manera. Tengo este modo. Y dice la palabra del Señor que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Entonces, muchas veces, nuestra dura cabeza, nuestras decisiones son las culpables en este problema. Nosotros somos la mayoría de las veces ese problema, tu vieja naturaleza. Identifica cuáles son tus debilidades, cuáles son las cosas que tienes que trabajar, tal vez hábitos no sanos, no saludables, pensamientos no saludables, acciones. Tenemos debilidades, no podemos engañarnos. No podemos decir que no tenemos pecados. Tenemos tentaciones y todos los días tenemos que luchar con esa tentación. Entonces nuestra vieja naturaleza quiere ir en contra de lo que está estableciendo Dios. Examina esa fuente de tus problemas. Y la segunda fuente que quiero compartirles, es que también el mundo es también nuestra fuente de problemas. En el mundo tendremos aflicción. Y lo que quiere el mundo es asimilarlos, lo acaba de decir mi esposo. Quiere jalarnos, quiere contaminarnos, que nos moldeemos al mundo, que estemos conformados al mundo y que se nos haga común y corriente vivir ese estilo de vida del mundo. Viniendo a la cultura de Dios es algo muy diferente. Viniendo a su palabra, a su presencia, es algo que tenemos que alinearnos y dejar que nos moldee. Ahora buscamos la aprobación de la gente, así también nos jala el mundo. Buscamos continuamente esa aprobación y estamos tan preocupados por ser aprobados por la gente, pero no estamos preocupados por ser aprobados por Dios. Y ese tiene que ser nuestro anhelo todos los días, ser aprobados delante de Dios, que yo me presente ante Dios aprobado. Y no necesitamos quedar bien con la gente, no necesitamos la aprobación de todo el mundo para ser feliz. Eres tan feliz como tú elijas. Y no necesitas la aprobación del mundo, pero el mundo te causa muchos problemas, te queremos decir. Entonces medita en esto. Si tienes tal vez personas cercanas que no han venido a la palabra, que no han venido a la obediencia a Cristo, tienes que examinar. ¿Te estás conformando al mundo? ¿Estás comparándote con esas personas? ¿Estás queriendo ser aprobado por esas personas?
Medita y reflexiona en esto también. Y la tercera fuente de tus problemas, te lo queremos decir, es Satanás. Satanás quiere destruirte. Satanás es real. Es el enemigo de nuestras almas. Y como tal, él no quiere que tú prosperes, que tú no estés en el camino del Señor. Él todos los días te va a tratar de alejar del propósito del Señor. Todos los días es tu enemigo. Él quiere sacar lo peor de ti. ¿Y cómo vas a responder ante esa fuente de problemas? El enemigo siempre nos quiere distraer del propósito de Dios. ¿Tú tienes claro el propósito de Dios para tu vida? ¿O todavía lo estás dudando? De lo contrario, el enemigo te va a querer alejar de ese propósito, de ese plan perfecto que Dios trazó desde el inicio de la fundación de este mundo. Entonces, esa es nuestra tercera fuente de problemas. Toda clase de cosas que hace el enemigo. Y nuestra cuarta fuente de nuestros problemas muchas veces es Dios. Así es, Dios también nos puede probar, y lo vemos también en muchos hombres de la palabra, muchos hombres y mujeres de la palabra. ¿Y cómo nos quiere probar Dios? ¿Por qué nos quiere probar Dios? Porque Dios es la fuente también de mis problemas. Porque muchas veces nos quiere sacudir, nos quiere regresar al camino cuando estamos desviándonos, nos quiere poner los pies sobre la tierra. Y esa es la forma en que también Dios nos llama la atención, sacudiéndonos mediante problemas. Algunos de los problemas y presiones y dificultades en la vida los vamos a tener porque Dios así lo quiso. Porque Dios quiere formarnos y Dios quiere sacar lo mejor de ti, al contrario del enemigo. El enemigo quiere sacar lo peor de ti. Dios quiere sacar lo mejor de ti, forjar carácter, como aprendíamos hace un momento, que tú madures espiritualmente, que no venga la tormenta y te derribe, porque tú no estás fuerte, porque tú no estás cimentado en la roca. Entonces, esa es la cuarta fuente de nuestros problemas. Pero realmente no importa de dónde vienen tus problemas. Tú vas a tener con estas enseñanzas, esa perspectiva, tú vas a identificar de dónde vienen tus problemas. Si es por tu vieja naturaleza, son cosas que tú tienes que trabajar y rendirle a Dios. O es por el mundo, realmente me estoy conformando al mundo, me estoy apartando de Dios y estoy haciendo caso al mundo. O es por Satanás, porque me estoy dejando derribar en la depresión, en la angustia, en pensamientos absurdos que Satanás pone en mi cabeza. O es por Dios, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti, porque Dios quiere forjar un carácter de hijo de Dios y que nunca te separes de su camino, que nunca tambalees, que nunca te desvíes. Así que independientemente de la causa de tus problemas, no es tan importante como tu respuesta. ¿Cómo vas a responder cuando se te presente un problema, una crisis? ¿Cómo vas a responder cuando se presente un desierto en tu vida? ¿Vas a tirar la toalla? ¿Vas a hacerle caso al enemigo? ¿Vas a hacer caso a tu vieja naturaleza? ¿O vas a confiar en Dios, en que tiene el control de tu vida y que quiere el bien para tu vida y que te está forjando en gran manera? Así que vamos al segundo paso, al segundo consejo basado en la palabra. Entonces, que no nos tome por sorpresa cuando seamos probados, porque es parte del crecimiento de todo creyente. Un creyente es formado bajo presión. El segundo consejo que aprendemos de la vida de Daniel es que Dios usa las cosas que nosotros llamamos malas, aún esas cosas malas, Dios las usa para un bien. Y esto es increíble, porque Dios puede tomar cualquier cosa que tú dices, esto es tan malo, esto me está yendo tan mal, esta situación es tan fea, tan desastrosa, y Dios dice, no importa, yo puedo aún tomar ese desastre, aún puedo tomar esa situación y la puedo transformar en algo bueno. Jeremías 29:11 nos deja en claro, dice, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Me gusta mucho esta frase, para darles un futuro
y una esperanza. Es decir, que lo que Dios está planeando para nosotros tiene que ver con nuestro futuro. Es decir, hay un futuro en Dios, hay una esperanza y es algo positivo, es algo bueno para nuestra vida. A lo mejor esto que estás pasando no se ve tan bien, a lo mejor la situación que te sobrevino no es tan agradable, pero es parte del plan de Dios y en el futuro se va a poner mejor. Entonces Dios toma nuestra vida y sacude a través de pruebas, a través de situaciones, toma nuestra vida y nos mete muchas veces en un conflicto y nos mete en una situación donde a lo mejor no logramos entender lo que estamos pasando, pero en este segundo consejo yo quiero decirte que hay 5 razones por las cuales Dios sacude nuestra vida, y todas tomadas del libro de Daniel. Estas 5 razones por las cuales Dios permite que nuestro mundo sea sacudido. Y cuando digo mundo me refiero a cualquier área en tu vida donde Dios te va a dar una sacudida o te está dando una sacudida. Hay 5 razones por las cuales Dios lo está haciendo. Número 1, la razón número 1 por la que Dios sacude muchas veces nuestra vida. Dios permite que pasemos por conflictos, Dios permite que pasemos por pruebas. Número 1 es porque Dios quiere examinarte. Dios te quiere examinar. Y esto es demasiado bueno, porque lo que quiero decir es que Dios va a traer problemas a mi vida para que yo revele una motivación en mi corazón que está fuera de control. Hay algo en mí que no está bien, hay un pensamiento, hay una emoción, hay una perspectiva que no está correcta, y entonces Dios por eso permite que yo esté enfrentando un problema, una situación, porque Dios dice, si no te pongo un problema, tú no te vas a dar cuenta que tu motivación está incorrecta, que tu perspectiva de las situaciones está incorrecta. Entonces, hasta que pasa como una bolsita de té, todos saben cómo funciona una bolsita de té, ¿no? Entonces tú ves la bolsita de té, pero hasta que la metes en agua caliente es como suelta toda su esencia. Entonces lo mismo hace Dios con nosotros. Al meternos al calor de las pruebas, al calor de las situaciones, es como aflora lo que realmente hay en nosotros. Y no es que Dios no lo sepa, más bien lo que Dios quiere hacer es que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Dice Jeremías 17:10, yo, el Señor, investigo todos los corazones. ¿Qué hace Dios? Investiga los corazones y dice, examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus propias acciones. ¿Qué es lo que pasa? Dios constantemente está evaluando nuestro corazón, porque sabes, para Dios es más importante el qué que el por qué. Nosotros a veces hacemos mucho énfasis en el por qué, pero Dios dice, a mí me interesa más el qué. Está bien, hiciste esto, no me digas por qué lo hiciste, sino cuál es la motivación del por qué lo estás haciendo. El qué es más importante que el por qué. Entonces no es lo que haces, sino por qué lo haces. Entonces a través de una situación, a través de un problema, Dios mira la motivación. Entonces Dios está más interesado que en tu integridad. Dios está más interesado en tu motivación que en resolverte un problema. Entonces nosotros perdemos el enfoque y queremos que Dios nos resuelva el problema, pero Dios dice, yo no voy a resolverte el problema, lo que yo quiero es arreglarte a ti. Lo que está mal es cómo estás viendo el problema, lo que está mal es tu motivación. Si yo no te detengo con este problema, tú te sigues y te sigues y te sigues. Entonces Dios tiene que detenernos. Deuteronomio 8:2 nos dice acerca del pueblo de Israel: durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? 40 años en el desierto, y Dios dice, te voy a humillar, te voy a poner a prueba para que conozcas lo que hay en tu corazón. Entonces, ahora entiendes por qué Dios permite una prueba en tu vida. Sí, es muy sencillo. Dios te prueba porque dice, yo quiero que veas lo que hay en tu corazón. Por cierto, cuando Dios nos lleva a un desierto, muchas veces en ese desierto, ustedes saben que en un desierto no hay nada. Y muchas veces lo que Dios ha hecho conmigo en desiertos es quitarme emociones. Y Dios me dice, te quito esas emociones para ver si realmente tú quieres seguirme por obediencia o lo estás haciendo por tu mera
emoción. Entonces, si usted ha estado en un desierto donde tú dices, no siento a Dios, no siento nada, no escucho nada, yo ya le pedí, y estás en un desierto, entonces incluso ya no tienes ni ganas a veces, y Dios te dice, exactamente, te voy a llevar al punto donde tú me tienes que obedecer por las motivaciones y razones correctas, y no por la emoción que hay en tu corazón. Las emociones no son las mejores consejeras, colectivo 7. Entonces Dios prueba nuestro corazón para ver qué es lo que está haciendo en nosotros. Entonces tus reacciones ante la prueba miden tu fe, miden tu compromiso, miden tu lealtad a Dios. Entonces cuando atraviesas una prueba, ese es exactamente un medidor para nosotros, para ver cómo respondes ante esa prueba. Tu fe, tu compromiso, tu lealtad a Dios, ¿cómo anda? Cuando estás en medio de esa prueba, a ver cómo sales. ¿Cuál es la evaluación? Pregúntate esto: ¿qué revela este problema acerca de mí? Hazte esta pregunta: ¿qué revela este problema acerca de mí? ¿Que soy orgulloso? ¿Que he estado en otras cosas? ¿Estoy desenfocado? Este problema, eso es lo que está revelando. Pregúntate, ¿qué es lo que está revelándote este problema? La segunda razón por la que Dios sacude nuestra vida, Dios sacude nuestra vida, nuestro mundo, nos mete en conflicto porque quiere corregirnos. Yo sé que esta no es la palabra más emocionante, pero Dios nos habla de corrección en su palabra, porque fue lo que hizo con su siervo Daniel, fue lo que hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Corrección. Dios les advirtió durante muchos años a través de sus profetas: arrepiéntanse, están llenos de inmoralidad, arrepiéntanse, están llenos de idolatría, porque si no va a venir el mal sobre ustedes. Y ellos no escucharon. Entonces Dios permite la corrección, y cuando Dios manda a Nabucodonosor, un hombre perverso, los manda y los somete, y se lleva el 25% de la población cautivos a Babilonia. Dios está trayendo una corrección sobre su pueblo. Hebreos 12:8 dice: si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, esto está muy fuerte, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Eso está muy fuerte, porque Dios disciplina, Dios corrige a sus hijos. Entonces, en lugar de que te alegres porque dices, me salí con la mía, yo hago esto, hago lo otro, y no pasa absolutamente nada, yo siempre sigo siendo el rey, mi palabra es la ley. De acuerdo a la Biblia, tú no eres su hijo, porque Dios disciplina a sus hijos, Dios corrige a sus hijos. Dice Hebreos 12:11, aquí mismo en este capítulo dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, ¿qué dice? Es dolorosa. ¿A quiénes de los que están aquí les gusta el dolor? Que diga, a mí me gusta mucho el dolor. Bueno, hay un problema contigo, ¿no? Porque la mayoría de las personas lo que hacemos es evitar ¿qué? Evitar el dolor. Yo no quiero dolor. Pero la disciplina me dice que es dolorosa. Dice, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido, esta palabra me gusta, entrenados en ella. Quiere decir que el dolor a mí me va a entrenar para tener una vida apacible, para tener una vida agradable a Dios. Es necesario muchas veces que haya dolor en mí, porque si no hubiera dolor en mi vida, ¿saben? La otra vez, hace muchos años, yo recuerdo a un hombre que casi pierde parte de su cara porque no se atendió un dolorcito de muela. Y ese dolor en su muela se complicó. Ya saben cómo es esto de los dientes, se complicó, se infectó. Pero saben, los hombres a veces somos un poquito, no sé, postergamos esto, ¿no? Tenemos un dolorcito, pero como no es tan fuerte, ¿qué hacemos? Pues, de hecho, hay enfermedades que no tienen dolor, y como no tienen dolor, pues las dejamos, ¿no? Pero ¿saben cómo es que logramos muchas veces detenernos y atender una enfermedad? Porque el dolor es tan grande que decimos, no aguanto, voy a tener que ir al doctor. ¿Saben? Muchas veces respondemos hasta que hay dolor. Entonces, si no hay dolor en nuestra vida, muchas veces nosotros no nos detendríamos.
Y Dios necesita utilizar el dolor para corregirnos. Dice Job 5:17, ciertamente qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. Todos los que estamos aquí nos hemos beneficiado de la corrección. ¿Sabes? Tú aprendiste a caminar porque hubo alguien demasiado paciente que te corrigió, ayudándote a caminar, ayudándote a hablar, ayudándote a aprender a leer, a aprender a escribir. Todos somos fruto de la corrección, y porque la corrección trae beneficios a nuestra vida. No podemos evadir la corrección. Yo sé que muchas veces somos probados cuando Dios nos corrige, porque cuando Dios nos corrige, entonces aflora muchas veces nuestro carácter. Y yo se los he dicho muchas veces que cuando yo pongo a prueba a personas que están trabajando en el ministerio conmigo, es cuando yo los corrijo. Y entonces es cuando realmente conozco su corazón. Entonces le digo, oye fulanito, ¿por qué no haces esto? Y lo corrijo en cierta acción, lo corrijo en cierta decisión. Y entonces muchas veces su decisión, muchas veces su reacción ante esa disciplina es: ¿por qué me está diciendo eso? Entonces ya me ve feo, ya me ve con ganas como que me quiere comer, porque su reacción ante la corrección no es del todo agradable, porque a nadie le gusta ser de alguna manera disciplinado o corregido, pero es una manera en la que vamos a aprender, a través de la corrección. Pregúntate esto, segunda pregunta: ¿qué me está enseñando este problema? ¿Hay algo que corregir? ¿Este problema te está enseñando que tienes que corregir algo? ¿Que tienes que trabajar algo? ¿Te está revelando algo este problema? En lugar de preguntar por qué, pregunta qué es lo que tengo que hacer. Este problema está revelando algo en mí, me está disciplinando en algo. Número 3, Dios muchas veces prueba nuestra vida porque lo que Él quiere hacer es dirigirnos. Y eso me encanta, porque eso fue lo que hizo con Daniel. Dios lo toma de Jerusalén y lo saca y lo lleva prisionero a la edad de 15 años. Ahora piense usted, cuando usted tenía 15 años, ¿cómo era su manera de pensar cuando usted tenía 15 años? Bueno, Daniel era un hombre de Dios a esos 15 años, y lo vamos a ver más adelante, cómo es que él responde ante esta presión en su vida, ante estos grandes cambios que él está sufriendo, y Dios lo lleva ahí para dirigirlo. Cualquiera hubiera dicho: no, eso es algo demasiado malo. Nabucodonosor los está llevando cautivos, son prisioneros de guerra al final, después de todo, son prisioneros de guerra. Pero aún así Dios toma esa situación y la utiliza para dirigir la vida del profeta Daniel. Dios le reveló cosas, visiones a Daniel que no se las reveló a otra persona. Ustedes saben que Daniel tiene visiones y tiene revelación acerca del futuro. No podríamos interpretar el libro de Apocalipsis sin la revelación que Dios le dio a Daniel. Entonces, así de importante fue la dirección que Daniel recibió en medio de la prueba. Dice Proverbios 16:9: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Ese pero está puesto bien estratégicamente, porque dice que la mente del hombre planea. Tú te levantas el lunes en la mañana, tienes un plan, planeas tu camino, pero dice, pero, ¿qué dice? El Señor dirige sus pasos. ¿Sabes qué es lo que hace Dios con los problemas? ¿A cuántos de ustedes los problemas les han hecho cambiar de dirección? Y eso es lo que hace. Tú dices, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y empieza tu lunes y vas caminando, y de repente ¡puf!, aparece un problema. Y tú dices, caray, entonces tienes que tomar otro camino, tienes que tomar otra dirección. Para esas son las situaciones, para esos son los conflictos. Dios sacude nuestra vida, Dios permite que tengamos un problema, alguna situación, porque Dios dice, yo voy a dirigir tus pasos. Tú planea lo que quieras, pero el que dirige tus pasos soy yo. Entonces, a través de las situaciones, Dios permite que los problemas cambien nuestros planes. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Redirigiéndonos. Dice Proverbios 20:30: el castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Ahora escucha lo que dice el salmista David en el Salmo 119:59: me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. ¿Saben?
hasta que tenemos una situación, hasta que tenemos un problema, entonces hacemos como el siervo David, nos sentamos y nos ponemos a pensar y decir, bueno, creo que es tiempo de reorientar lo que estoy haciendo. Entonces dirigimos nuestros pasos hacia Dios. Entonces Dios dice, si no te pongo esta situación, tú nunca me volteas a ver. Es lo mismo, lo podemos ver en la vida diaria. Tú estás bien de salud, tú dices, ¿para qué voy a ir al médico? Y te dice tu esposa, vete a checar, llevan 2 años que no vas al doctor. No, pues yo estoy bien, mira, estoy fuerte, estoy sano, estoy re bien. Porque tú sientes como no te duele nada, tú dices, no necesito ir al médico. Pero la verdad es que ese es un muy mal hábito, porque muchas veces pasa en nuestra vida. Muchas veces decimos, no, o sea, sí creo en Dios, o sea, sí confío en Dios y todo, pero tú quieres gobernar tu vida, tú quieres controlar tu vida, pero Dios dice, yo quiero dirigir tus pasos. Y cuando llega el problema, lo que Dios dice es que, hey, voltea a verme a mí, yo te voy a dirigir. ¿Me vas a confiar tu vida? ¿Me vas a confiar tus decisiones? ¿Me vas a confiar tu futuro? Entonces David dice, he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Siguiente pregunta, ¿a dónde me está llevando este problema? Pregúntatelo. ¿A dónde te está llevando este problema? ¿Te está llevando a orientarte más hacia Dios o te está llevando hacia otros caminos? ¿Te está llevando hacia otros lugares? Razón 4 por la cual Dios sacude nuestra vida es porque Él quiere protegernos. Y tú vas a decir, ¿cómo crees? Es cierto, Dios permite problemas en nuestra vida para protegernos. Entonces yo quiero darte una perspectiva que fue lo que hizo Dios con Daniel y con la población que fue extraída de Babilonia. Todos hubiéramos pensado, no, eso es un desastre, eso es algo terrible. Pero Dios permitió que Daniel fuera sustraído de ese lugar y fuera llevado como prisionero de guerra para protegerlo, porque había un plan para Daniel. Yo sé que era muy difícil de entender en ese momento. Si yo hubiera sido el papá de Daniel, yo hubiera dicho, esto es una catástrofe. Se están llevando a mi hijo, se están llevando a mi herencia, se están llevando a lo mejor de mí. Sí, eso es lo que pudo haber pensado su papá o su mamá, pero Dios dice, yo tengo planes superiores para este joven llamado Daniel. Entonces Dios utiliza muchas veces los problemas para protegernos. ¿Cómo es esto que nos va a proteger? Bueno, un problema es muchas veces una bendición. Entonces recuerdo a un hombre que trabajaba como contador en una empresa. Y esa empresa movía muchísimo dinero y entonces le dijeron, oye, necesitamos hacer algo porque no queremos pagar tantos impuestos. Y ustedes ya saben, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Lo que a continuación le dijeron, ¿sabes qué? Échanos la manita, ¿no? Ayúdanos para que no paguemos tantos impuestos. Tú eres contador, tú trabajas en esta empresa. Y él dijo, no, yo no voy a participar de eso. Yo sé que trabajo para ustedes, pero no me puedes estar pidiendo eso porque eso es algo que va en contra de mis principios y es algo ilegal. Entonces lo que siguió es, estás despedido. Entonces lo que terminó como un problema, un desastre, él lloraba y decía, no sé, llevo tantos años trabajando en esta empresa, acabo de perder mi liquidación, acabo de perder muchas cosas, mi seguro, acabo de perder mi comodidad, acabo de perder mis ingresos. Eso es un problema. Pero lo que sucedió meses después es que esta empresa se metió en problemas. Y entonces llegaron y todos los que estaban coludidos los metieron a la cárcel por más de 15 años. Entonces es cuando entiendes que tú dices, este problema lo protegió de un problema mayor. Entonces, pero si tú solamente dices, ay, este problema, no, tienes que ver, o Dios te está examinando, o Dios te está dirigiendo, o Dios te está corrigiendo, o Dios te está protegiendo de un problema mayor. Te quedaste sin trabajo y tú dices, es que gran problema. A lo mejor ese problema te está protegiendo de algo que pudo haber sido peor para tu vida. Se terminó una relación, se terminó algo en tu vida. A lo mejor Dios lo que está haciendo es que te está guardando de un problema mayor. No todos los problemas, escuchen, no todos los problemas significan que hiciste algo malo. Porque eso es lo que muchas veces viene a condenación en nuestra mente, ¿no? Tengo un problema, ay, seguramente hice algo mal. Muchas veces es la pregunta que viene a nuestra mente, ¿qué fue lo que hice mal? No necesariamente un problema llega porque hiciste algo malo. Daniel no hizo nada. Daniel era un hombre de Dios y sin embargo tuvo que atravesar todo este acontecimiento en su vida que le dio una vuelta terrible. Dice Job 36:16, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia.
Muchas veces es lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Un problema para guardarnos de algo mayor, de un problema mayor. Y Dios te está protegiendo y Dios te está guardando. Y entonces, en lugar de que te estés quejando, examina qué es la razón de esta situación. ¿Cuántos recuerdan la vida de un hombre como José? José, un gran hijo, siervo de Dios, de una familia con 11 hermanos, además de él, es decir, 12, una gran familia donde Dios le da un sueño y le dice: tú vas a gobernar a tus hermanos. Y él se siente grande y dice: ustedes se van a inclinar ante mí. Y sus hermanos: ¿cómo que nos vamos a inclinar si tú eres el más pequeño? Y dice: pues a mí Dios me dijo. Entonces sus hermanos le tienen envidia y ustedes saben lo que pasa. Lo terminan metiendo en una cisterna, lo quieren matar, están planeando qué hacer. Y alguien dice por ahí: ¿por qué no lo vendemos? Vamos a venderlo como esclavo. Y entonces lo venden como esclavo, pasa por ahí alguien y lo compra como esclavo. La vida le cambia en cuestión de minutos. De ser el hijo consentido de su papá, pasa a ser un esclavo. Esos son los grandes cambios a los cuales muchas veces tenemos que estar preparados, porque Dios va a permitir grandes cambios en nuestra vida con un propósito. Yo sé que José en ese momento, él no veía: ay, y esto que me está pasando, yo creo que voy a terminar como el segundo de Faraón. No, él está viendo un problemón. Dice: ya me quedé sin mis papás, mis hermanos me odian, ahora soy un esclavo de no sé quién. Y termina sirviendo en el palacio, ahí con Potifar, un hombre muy influyente. La esposa de Potifar le echa el ojo a José y dice: esos huesitos los quiero tronar. Entonces le echa el ojito a José, y José dice: yo no voy a participar de eso. Entonces esta mujer trata de seducirlo todos los días y él no cede. Hace algo bueno que lo mete en un problema. ¿Cuál es el problema? Que lo meten en la cárcel, porque esta mujer, como no se quiso acostar con él, dice: lo voy a acusar de que quiso abusar de mí. Entonces José termina en la cárcel por muchos años. Y esto pareciera ser una triste historia, cruel historia, pero en realidad lo que Dios está trabajando es como que lo tiene en un horno, como aquellos que hacen pan, aquellos que hacen pasteles. Está en el horno, se está trabajando bajo fuego, bajo altas temperaturas. Porque el proceso muchas veces es el que nos queremos saltar, pero es el proceso que Dios utiliza para trabajar muchas cuestiones de nuestro carácter. Y ustedes saben cómo termina esta historia. De alguna manera José, Dios usa su vida, interpreta el sueño y logra ascender hasta ser una persona de importancia, el segundo al mando con Faraón. Cómo la vida cambia, cómo la vida le suscitó todas estas malas experiencias, pero Dios utilizó todas esas malas experiencias para tener un proceso final en la vida de José. Y entonces José se encuentra con sus hermanos lo reconocen y llega el momento de la verdad. ¿Qué va a hacer José? ¿José se va a desquitar? No. ¿Cuáles son las palabras de José? Génesis 50:20. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero esto me gusta. Pero Dios transformó ese mal en bien. Mucha gente mala a tu alrededor, mucha gente mala que no te quiere, mucha gente que te juzga porque dice: ahora ya eres judaizante, porque ya las fiestas. No te quiere porque haces esto, no te quiere porque piensas diferente, no te quiere porque estás haciendo la palabra de Dios. Te juzgan, te critican. Y a lo mejor querrán hacerte algo mal o hablar mal, pero Dios dice: yo puedo transformar ese mal, lo puedo transformar en algo bueno. Tú a lo mejor te sientes agobiado por una situación y tú dices: yo lo veo mal, pero Dios dice: déjame, yo puedo transformar eso malo en algo bueno. Pregúntate: ¿cómo me está protegiendo este problema? ¿Cómo podría protegerme este problema? Y cierro con esto. Pónganse de pie, por favor.